Nueva York es una ciudad que no tiene piedad. Aquí los edificios caen, los nombres se olvidan, y los negocios legendarios desaparecen sin dejar rastro. Pero hay algo inquietante. Algunas familias nunca desaparecieron. Mientras miles lo intentaron y fracasaron, unos pocos apellidos judíos lograron algo casi imposible. Sobrevivieron a guerras, crisis, depresiones económicas y a la propia brutalidad de la ciudad. Y no solo sobrevivieron, la dominaron. Esta historia no comienza en despachos de lujo. Comienza en calles sucias, abarrotadas, llenas de miedo. En el Lower East Side de finales del siglo XIX, donde el olor a tela húmeda, pescado y sudor se mezclaba con idiomas que el mundo quería borrar. Allí llegaron hombres y mujeres perseguidos en Europa, huyendo de pogromos, antisemitismo y muerte. No llegaron buscando riqueza. Llegaron buscando existir. Uno de ellos fue Mendel Goldberg, un inmigrante polaco sin capital, sin contactos y sin privilegios. Su primer negocio no fue glamour, ni moda, ni lujo. Fue basura. Recolectaba restos de hilo descartados por fábricas textiles y los revendía desde un carrito de madera. Un negocio insignificante, o eso parecía. Ese carrito se transformó, generación tras generación, en una de las tiendas de telas más exclusivas del planeta. Diseñadores de Broadway, Hollywood y casas de alta costura europea cruzan océanos para entrar en una pequeña tienda de la calle Hester. Allí se venden telas que cuestan más de $1000 por yarda. Telas únicas, irrepetibles, como si el lugar guardara un secreto que no puede copiarse. A pocos metros de allí, otro carrito empujaba algo distinto. No vestía cuerpos, alimentaba almas. Jonah Schimmel, un rabino rumano, comenzó a vender mishis calientes a inmigrantes hambrientos. Comida barata, contundente, reconfortante. No era solo alimento, era identidad, pertenencia, supervivencia. Más de 100 años después, su horno sigue funcionando en la misma dirección. El mismo método, el mismo sabor, el mismo ritual. Como si apagarlo significara borrar la memoria del barrio entero. Y mientras unos vestían y otros alimentaban, otro hombre ofrecía algo igual de esencial: visión. Holman Moscott recorría Orchard Street, vendiendo gafas listas para usar. Nadie imaginaba que aquel carrito daría origen a una marca usada por artistas, intelectuales y celebridades durante más de 5 generaciones. Gafas que no solo corrigen la vista, sino que cuentan una historia. 3 carritos. 3 familias. Un mismo punto de partida, la nada. Y aquí surge la primera gran incógnita. En una ciudad que destruye sin remordimiento, ¿por qué ellos sobrevivieron? ¿Qué hicieron diferente cuando miles de negocios judíos desaparecieron para siempre? ¿Fue solo trabajo duro? ¿O había una estrategia silenciosa que se transmitía de generación en generación? Nueva York es una ciudad que olvida rápido. Devora negocios, borra apellidos y sepulta historias bajo acero y cristal. Aquí, la mayoría desaparece sin dejar rastro. Pero hay algo inquietante que pocos se atreven a señalar: algunas familias nunca se fueron. Mientras generaciones enteras de inmigrantes judíos llegaron, lucharon y fracasaron, un pequeño grupo logró algo casi antinatural: permanecer. No solo resistieron, se expandieron. Como si hubieran entendido antes que nadie las reglas ocultas de la ciudad. Esta historia no empieza con millones. Empieza con miedo. Finales del siglo XIX. El Lower East Side era un laberinto de hacinamiento, enfermedades y desesperación.
Hombres y mujeres llegaban huyendo de pogromos, de aldeas incendiadas, de nombres prohibidos en Europa. No traían planes de negocio. Traían instinto de supervivencia. Mendel Goldberg fue uno de ellos. Un inmigrante polaco sin capital, sin padrinos, sin futuro aparente. Su primer negocio no fue lujo ni moda. Fue basura. Recolectaba restos de hilo, desechos industriales que nadie quería, y los revendía desde un carrito de madera. Un gesto insignificante, o una señal temprana de algo más profundo, convertir lo que otros desechan en poder. Ese carrito no desapareció. Mutó. Generación tras generación, la familia Goldberg consolidó un control silencioso sobre telas únicas, imposibles de replicar. Hoy, en una pequeña tienda de la calle Esther, se venden tejidos que cuestan más de $1000 por yarda. Diseñadores de Broadway, Hollywood y casas de alta costura europeas hacen peregrinaciones a ese lugar. Siempre al mismo sitio. Como si supieran que ahí hay algo que no se enseña en ningún libro. A pocas calles de distancia, otro carrito empujaba un poder distinto. Jonah Schimmel, rabino rumano, vendía nishis calientes a inmigrantes exhaustos. Comida barata, sí. Pero también ritual. Tradición. Control del hambre y del recuerdo. Ese horno sigue encendido más de 100 años después. La misma dirección. El mismo método. El mismo sabor. En una ciudad que cambia cada semana, ¿cómo es posible que algo así permanezca intacto? Y mientras unos vestían cuerpos, y otros calmaban el hambre, Hyman Moscott ofrecía visión literal. Gafas listas para usar, vendidas en Orchard Street. Un simple carrito. O eso parecía. Hoy ese apellido está en las caras de artistas, intelectuales y figuras de poder. 5 generaciones después, Moscott sigue siendo un nombre dominante. No porque gritara más fuerte, sino porque nunca se fue. 3 carritos. 3 familias. El mismo patrón. Y aquí surge la pregunta que incomoda. ¿Fue solo trabajo duro, o estas familias entendieron antes que nadie cómo funciona realmente Nueva York? Existe un conocimiento silencioso, transmitido en la mesa familiar, que explica por qué algunos apellidos sobreviven mientras otros desaparecen. En Nueva York, quien controla lo que la gente come, ve y cree, controla mucho más que un negocio. A principios del siglo XX, la comida no era un lujo para los inmigrantes judíos. Era supervivencia. Y algunas familias entendieron algo clave: alimentar a una comunidad es crear dependencia. Louis Savard llegó a Estados Unidos huyendo del horror. Su padre había sido asesinado en un pogromo en Ucrania. Ese trauma no lo debilitó. Lo volvió implacable. Obsesivo. Perfeccionista. Cuando abrió su pequeño puesto de pescado ahumado, rechazaba más mercancía de la que aceptaba. Nada era suficiente. Nada era bueno. Solo lo mejor sobrevivía. Esa mentalidad convirtió un simple mostrador en un imperio. Zabarses no es solo una tienda. Es un centro de poder cultural. Durante décadas, políticos, intelectuales y figuras influyentes pasaron por sus pasillos. Aquí no solo se vendía comida, se construían relaciones, reputaciones y lealtades. Muy cerca, otra familia operaba de forma distinta, pero igual de profunda. Roos and Daughters no vendía productos. Vendía memoria. Cuando Joel Roos puso a sus hijas al frente del negocio, rompió una regla no escrita. Pero también aseguró algo más importante:
continuidad absoluta. Las reinas del esturión no solo cortaban pescado, escuchaban, observaban, recordaban nombres. En una ciudad anónima, ellas sabían quién eras. Y eso crea un lazo más fuerte que cualquier contrato. Décadas después, cuando otros negocios históricos cerraban, Rose and Daughters sobrevivió porque no era un comercio, era un archivo vivo de la identidad judía neoyorquina. Y entonces, está B&H Photo Video. Un caso que desconcierta incluso a economistas. Cerrar voluntariamente en los días más rentables. Rechazar millones por fe. Confiar en empleados expertos en lugar de vendedores agresivos. En teoría, debía fracasar. En la práctica, se volvió imbatible. Fotógrafos profesionales, cineastas de Hollywood, medios internacionales, todos confían en B&H. Porque cuando una empresa no negocia sus principios, transmite algo inquietante, estabilidad absoluta. Y aquí aparece un patrón que empieza a incomodar. Estas familias no buscaron crecer rápido. Buscaron arraigarse. No persiguieron modas. Construyeron rituales. No vendieron productos. Crearon hábitos. Comer siempre en el mismo lugar. Comprar siempre al mismo proveedor. Confiar siempre en el mismo apellido. En una ciudad caótica, eso es poder silencioso. Entonces la pregunta ya no es económica. Es psicológica. ¿Y si estas dinastías entendieron que el verdadero dominio no está en mandar, sino en volverse indispensables? ¿Y si Nueva York no las eligió a ellas, sino que ellas aprendieron a domesticar a Nueva York? Hay un error común cuando se habla de poder. La mayoría imagina rascacielos, bancos o políticos. Pero el verdadero poder en Nueva York nunca fue ruidoso. Fue cotidiano. Silencioso. Repetitivo. Estas familias entendieron algo que otros nunca vieron: quien controla los hábitos, controla el futuro. Zabarses no solo enseñó a la ciudad qué comer, enseñó cómo comer. Qué era bueno, qué era auténtico, qué valía la pena pagar. Durante décadas, generaciones enteras crecieron con la idea inconsciente de que la calidad tenía un apellido. Rose and Daughters hizo algo aún más profundo. Convirtió la nostalgia en un activo económico. Cada producto era una historia. Cada historia reforzaba identidad. Y cada identidad crea lealtad. No es casualidad que estas tiendas sobrevivieran cuando el resto cayó. No dependían del turismo. Dependían de la memoria colectiva. Y la memoria es mucho más resistente que el dinero. B&H, por su parte, representa otro tipo de control, el del conocimiento. En un mundo donde casi nadie entiende realmente la tecnología que compra, B&H se convirtió en autoridad. Cuando ellos recomiendan algo, no se cuestiona. Eso no se logra con publicidad. Se logra con décadas de coherencia absoluta. Aquí aparece una pregunta incómoda, que casi nadie formula. ¿Por qué tantas de estas empresas judías familiares se volvieron puntos de referencia obligatorios? ¿Por qué, cuando algo importa de verdad, la ciudad siempre acaba regresando a los mismos nombres? Tal vez porque nunca pensaron como comerciantes comunes. Pensaron como guardianes. Guardianes de calidad. Guardianes de tradición. Guardianes de confianza. Y eso genera una red invisible. No una conspiración clásica. No reuniones secretas. Algo más efectivo. Una élite cultural no declarada que se reconoce entre sí sin necesidad de palabras. No compiten de la misma forma que el resto. No se destruyen.
Cada uno ocupa un territorio simbólico distinto: comida, visión, tecnología, identidad. Y mientras el resto pelea por atención, ellos esperan. Porque saben que el tiempo juega a su favor. Aquí la sensación empieza a ser inquietante. ¿Y si el verdadero secreto no fue el dinero inicial, sino una mentalidad transmitida como herencia? ¿Y si estas familias enseñaron a sus hijos, no solo a vender, sino a permanecer? Llega un punto en el que vender comida, telas o gafas, ya no es suficiente. Algunas familias lo entendieron antes que nadie. Si querían sobrevivir para siempre, debían controlar algo más profundo: el espacio, las reglas y el relato. Ahí es donde el juego cambia. Mientras el resto de la ciudad competía por vender más, ciertas familias judías comenzaron a comprar algo que no se devalúa: Nueva York misma. La familia Rudin no se hizo famosa. No buscó titulares. Construyó en silencio. Edificio tras edificio. Bloque tras bloque. Su regla era simple y perturbadora: no vender jamás. Mientras otros especulaban, ellos acumulaban. Mientras otros se endeudaban, ellos esperaban. Décadas después, controlaban millones de metros cuadrados en Manhattan. No inquilinos, territorio. Pero el momento más revelador llegó en 1975. Nueva York estaba al borde del colapso financiero. La ciudad podía quebrar. El caos era real. Fue entonces cuando un Rudin llamó a los grandes propietarios y empresarios. No al público. No a los medios. A la élite real. Los convenció de adelantar impuestos por cientos de millones de dólares. Ese dinero salvó a la ciudad. Sin discursos. Sin estatua. Sin agradecimientos. Aquí surge una pregunta inquietante: ¿quién manda realmente cuando una ciudad está a punto de morir? Al mismo tiempo, los Tish estaban perfeccionando otra forma de dominio. No se concentraron en un solo sector. Se infiltraron en todos. Hoteles. Seguros. Energía. Tabaco. Televisión. Deportes profesionales. Compraban empresas enfermas, casi muertas. Las saneaban. Las convertían en máquinas de dinero. No construían imperios visibles. Construían redes. Y cuando controlas hoteles, aseguradoras, medios y hasta equipos deportivos, empiezas a influir en decisiones que nunca aparecen en los periódicos. Pero aún faltaba algo: controlar lo que la gente piensa que es importante. Ahí entran los Newhouse. Mientras unos construían edificios, ellos construían realidad. Periódicos. Revistas. Narrativas. Vogue dictaba lo que era elegante. The New Yorker decidía qué era inteligente. Vanity Fair definía quién importaba. No imponían ideas. Las normalizaban. Y lo más inquietante, todo seguía siendo familiar. Padres a hijos. Hijos a nietos. Sin juntas públicas. Sin accionistas externos. Entonces el patrón ya no puede ignorarse. Estas familias no solo sobrevivieron. Se colocaron en posiciones clave cuando el sistema fallaba. Cuando nadie más podía sostener la ciudad, ellos sí. La pregunta ya no es si tenían poder. La pregunta es, ¿desde cuándo Nueva York depende de ellos sin saberlo? Hay algo que casi nadie entiende sobre el poder real. No se trata de mandar. Se trata de estar presente cuando todo lo demás colapsa. Las grandes crisis no destruyen a las élites verdaderas. Las revelan.
Cuando Nueva York se tambaleó, cuando la ciudad estuvo a horas de declararse insolvente, no fueron los políticos quienes tomaron las decisiones finales. Ellos solo dieron la cara. Detrás, siempre estuvieron los mismos apellidos. Propietarios. Inversores. Familias que no necesitaban micrófonos. Los Rudin no salvaron la ciudad por altruismo. La salvaron porque era suya. Sus edificios. Sus calles. Su inversión a largo plazo. Cuando convences a los mayores dueños de Manhattan de adelantar impuestos, no estás haciendo política. Estás ejerciendo soberanía. Ese es el tipo de poder que no aparece en libros de historia. Los Tisch operaban en otro nivel, aún más complejo. Entendieron que el control total no viene de dominar un sector, sino de estar en todos. Si la economía sube, ganan. Si cae, también. Hoteles en crisis. Aseguradoras en quiebra. Empresas tóxicas que nadie quiere tocar. Ellos entraban cuando todos huían. Y aquí surge un patrón perturbador. Estas familias no temen al caos. Lo estudian. Lo esperan. Lo usan. Mientras el ciudadano común ve una crisis, ellos ven una oportunidad estructural. Comprar barato. Reorganizar. Esperar décadas. Pero aún faltaba el componente más delicado, la percepción. Los Newhouse comprendieron que quien controla el relato controla la realidad social. No necesitas censurar si decides qué temas merecen atención. No necesitas imponer si defines lo que es prestigioso. La cultura, la moda, el pensamiento crítico, todo pasaba por sus manos sin que nadie lo notara. Y aquí aparece la pregunta que incomoda incluso a los más escépticos. ¿Es casualidad que estas familias ocuparan posiciones clave en momentos críticos de la historia de Nueva York? ¿O simplemente estaban mejor preparadas que el resto? No se reunían en salas oscuras. No hacía falta. Compartían algo más poderoso, una visión a largo plazo transmitida como herencia. Mientras otros pensaban en beneficios anuales, ellos pensaban en generaciones. Mientras otros vendían, ellos retenían. Mientras otros corrían, ellos esperaban. Y así, sin declarar dominio, se convirtieron en los jugadores permanentes del tablero. La ciudad puede cambiar de alcaldes, de modas, de discursos. Pero los cimientos siguen perteneciendo a los mismos. Hay momentos en la historia en los que todo queda expuesto. Las máscaras caen. Las estructuras tiemblan. Y solo quienes realmente controlan el tablero permanecen en pie. El 11 de septiembre de 2001, no solo derribó torres, derribó certezas. Nueva York quedó paralizada. El corazón financiero del mundo estaba en ruinas. El miedo no era simbólico, era físico, palpable, permanente. Y entonces surgió una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién sería capaz de reconstruir lo irreconstruible? Hacía falta algo más profundo, legitimidad histórica, paciencia infinita y una relación íntima con la ciudad. Ahí aparece un apellido que llevaba un siglo esperando ese momento: Durst. Joseph Durst llegó a América con apenas $3. Era sastre. Nada más. Pero entendió algo esencial: la ropa se gasta, la tierra permanece. Con el tiempo, su familia dejó de vestir cuerpos para empezar a levantar estructuras. Generación tras generación, los Durst se consolidaron en Midtown. No especulaban rápido. Construían lento. Pensaban en décadas, no en ciclos económicos.
Cuando llegó el 11 Series, la reconstrucción de la Zona Cero se convirtió en un campo minado político, emocional y simbólico. Nadie quería asumir el riesgo. Era demasiado grande, demasiado sensible, demasiado peligroso. Pero los Durst sí. Se asociaron con la autoridad portuaria para levantar One World Trade Center. No solo pusieron capital, pusieron reputación, historia, confianza. Construir el edificio más alto del hemisferio occidental, sobre las cenizas de miles de muertos, no era solo un negocio. Era un acto de poder moral. Y aquí surge algo inquietante. Mientras la ciudad debatía, lloraba y discutía, una familia privada se convirtió en custodio del símbolo más importante de la resiliencia estadounidense. Sin elecciones, sin votaciones públicas, sin debate real. Además, los Durst ya habían ido más lejos que nadie. Habían construido el primer rascacielos ecológico del país. Su propio sistema energético. Autosuficiencia. Independencia. Como si supieran que el futuro no sería estable. Aquí el patrón se completa. Estas familias no aparecen cuando todo va bien. Aparecen cuando todo se rompe. Cuando el sistema falla, cuando el caos domina, cuando nadie más puede asumir el control, ellos ya están posicionados. Y entonces, la pregunta final empieza a tomar forma. ¿Y si estas dinastías no solo sobrevivieron a la historia, sino que aprendieron a esperar sus momentos más oscuros para consolidarse? Hay un detalle que casi nadie menciona cuando se habla del 11 de septiembre. Mientras el mundo observaba en shock, mientras la ciudad lloraba, alguien tenía que tomar decisiones frías. Decisiones que no admitían emoción. Solo cálculo. Las tragedias masivas no solo destruyen, reorganizan jerarquías. Durante meses, la Zona Cero fue un espacio congelado en el tiempo. Demasiado dolor para tocarlo. Demasiada presión política para ignorarlo. Y en ese vacío apareció una figura conocida por quienes entienden Nueva York desde dentro, el gran propietario paciente. Los Durst no actuaron como oportunistas visibles. No llegaron imponiéndose. Esperaron. Escucharon. Midieron cada movimiento. Eso es lo que diferencia al poder antiguo del poder improvisado. One World Trade Center no fue concebido solo como un edificio. Fue diseñado como un mensaje. Altura. Simetría. Resistencia. Autosuficiencia energética. Un rascacielos, capaz de funcionar incluso si el resto de la ciudad fallaba. Casualidad o advertencia silenciosa. Aquí el patrón se vuelve imposible de ignorar. Desde el Lower East Side hasta Midtown, desde un carrito de madera hasta el edificio más alto del hemisferio occidental, la lógica es la misma: controlar lo esencial, cuando todo lo demás es inestable. Estas familias nunca se movieron por impulso. Nunca persiguieron el corto plazo. Siempre parecieron preparadas para escenarios extremos. Guerras. Crisis económicas. Colapsos urbanos. Atentados. Mientras otros perdían todo, ellos reforzaban posiciones. Y eso plantea una pregunta que incomoda incluso a los más racionales. ¿Es posible que estas dinastías hayan desarrollado una mentalidad específica para el colapso? Una cultura interna que no teme al caos, sino que lo considera parte natural del ciclo, porque si observamos con frialdad, cada gran salto de poder ocurre después de una catástrofe. No antes. Después del hambre. Después de la quiebra. Después del fuego.
Y aquí aparece el último elemento perturbador. Estas familias no solo reconstruyen edificios, reconstruyen significados. Le dicen a la ciudad qué representa levantarse, qué simboliza resistir, qué debe recordarse y qué puede olvidarse. No mediante discursos, sino mediante estructuras que duran más que cualquier gobierno. Cuando miras el skyline hoy, no solo ves acero y cristal. Ves decisiones tomadas en silencio durante los peores días. Y entonces, la pregunta final ya no es histórica. Es actual. Si estas familias consolidaron su poder en el caos, ¿qué están haciendo ahora, en un mundo que vuelve a sentirse inestable? Si observas esta historia desde lejos, parece una simple sucesión de éxitos. Carritos que se vuelven tiendas. Tiendas que se vuelven imperios. Imperios que se vuelven leyenda. Pero si te detienes, si conectas los patrones, aparece algo más profundo. Algo que rara vez se menciona. Estas familias no ganaron porque fueran las más rápidas. Ganaron porque fueron las más pacientes. No apostaron al ruido. Apostaron al tiempo. Mientras otros buscaban enriquecerse en una generación, ellos pensaron en 5. Mientras otros vendían cuando el precio subía, ellos compraban cuando todo colapsaba. Mientras otros huían del caos, ellos se preparaban para él. Desde el Lower East Side hasta Midtown, desde un horno de Nisses hasta el rascacielos más alto del hemisferio occidental, el patrón es siempre el mismo: controlar lo esencial. Alimento. Identidad. Visión. Espacio. Relato. Territorio. No necesitaron conspiraciones clásicas. No hicieron falta reuniones secretas. El verdadero poder no funciona así. Funciona cuando una ciudad depende de ti, sin darse cuenta. Cuando tus negocios se vuelven referencias obligatorias. Cuando tus edificios sostienen el sistema. Cuando tu narrativa define lo que importa. Estas familias no dominaron Nueva York desde arriba. Lo hicieron desde abajo. Desde lo cotidiano. Desde lo invisible. Por eso sobrevivieron a guerras, depresiones, quiebras y atentados. Porque no estaban construidas sobre modas, sino sobre estructuras. Y las estructuras no tiemblan con facilidad. Aquí está el verdadero secreto que rara vez se dice. El éxito de estas dinastías no fue económico. Fue mental. Transmitieron a sus hijos una relación distinta con el tiempo, el riesgo y el miedo. Les enseñaron que perder dinero no es el fin, pero perder posición sí. Que las crisis no son anomalías, son oportunidades de reordenamiento. Que Nueva York no se conquista, se resiste. Y ahora, en un mundo que vuelve a sentirse frágil, inestable, dividido, la pregunta deja de ser histórica y se vuelve urgente. Si estas familias crecieron cada vez que el sistema falló, ¿qué están haciendo hoy, mientras el mundo vuelve a crujir? Tal vez por eso siguen ahí. Discretas, firmes, pacientes, como siempre. Porque en una ciudad obsesionada con el cambio, el verdadero poder pertenece a quienes saben permanecer. Si este viaje por las dinastías que ayudaron a construir Nueva York te dejó pensando, suscríbete al canal para más historias que no suelen contarse así. Y dime en los comentarios, ¿crees que este modelo de poder sigue funcionando hoy? ¿O estamos a punto de ver el nacimiento de nuevas dinastías? La historia nunca termina. Solo cambia de forma.